Y ahí nace en el pesebre el Salvador del mundo. Pero no es que era rey, nació en el lugar más sencillo, más humilde, más insignificante, porque tuvo que nacer en un establo, en un comedero de animales. ¿Por qué José? En medio de esta realidad, Dios quiere afirmar nuestra fe, quiere animarnos, quiere llevarnos de su mano. El Mesías había nacido para salvar la humanidad. El cielo quería revelarlo a todo el mundo, pero no todos estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Hoy todos corren, están distraídos, todos comen, todos van de un lugar a otro, pero ¿habrán algunos pastores que se detendrán para adorar al Salvador del mundo que ha nacido? Hola, quiero desearle una feliz Navidad. A Helen y a mí nos gusta la Navidad, las canciones, leer la Biblia, para recordar esas historias maravillosas que nos hacen ver todos los milagros que acontecieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repasando en estos días cada una de estas historias, me di cuenta cómo Dios hiló perfectamente todo. Número 1, después de 400 años de silencio, donde no habían profetas, donde el pueblo de Israel estaba totalmente perdido, donde se había perdido la esperanza, donde eran esclavos del Imperio Romano, ahí Dios une todos los elementos para que nazca el Salvador del mundo, el Mesías. María estaba comprometida con José. María tenía el corazón dispuesto y estaba lista para ofrecerse a Dios y ser el instrumento para que Jesús naciera de una virgen. Pero estaba comprometida con José. ¿Sabe por qué? Porque el niño que nacería sería del linaje real del rey David y José era descendiente directo de David. Por eso, esta unión, este matrimonio, Dios lo estaba formando en el cielo. Ningún detalle se escapaba. En ese mismo momento, una estrella en el oriente apareció y comenzó a dirigir a los sabios de Oriente, que venían de la región del Imperio Medo-Persa, hoy entre Irán e Irak, y comenzaron a caminar para encontrarse y venir a adorar al Salvador del mundo. María estaba embarazada, ellos se casaron, comenzaron a construir su vida y de repente hubo un edicto. En Lucas capítulo 2, el verso 1 dice: aconteció en aquellos días que Augusto César pronunció un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. ¿A dónde tenían que ser empadronados? En el lugar de nacimiento, en el lugar de origen de su familia. Observe lo que sigue diciendo Lucas capítulo 1. Todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que es Belén, en Judea, para ser empadronados con María, su esposa, que estaba embarazada. Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la mesón. Es decir, los tiempos eran perfectos. ¿Dónde tenía que nacer Jesús? ¿Qué decía la profecía? Debía nacer en la ciudad de David, en Belén. Pero José y María vivían en Nazaret. ¿Cómo es que ellos llegan de Nazaret a Belén? Porque hay un edicto, una orden que hace que todos tengan que regresar a su ciudad de origen. Y entonces José tiene que ir con María a Belén. María está embarazada, a punto de dar a luz. Recuerde, un ángel le habló en sueños a José. Un ángel le apareció a María sobrenaturalmente. Ella queda embarazada. Contemplan la gloria de Dios. Pero no todo era claro. Alrededor del nacimiento de Jesús habían muchas preguntas sin respuestas. Seguro María le preguntó: José, ¿estás seguro que debemos de ir a Belén? Es que es una orden del imperio. No puedo fallar. Pero José, yo estoy a punto de dar a luz. Confiemos en Dios de que podrás dar a luz al regresar o estando en Belén.
Me imagino que María hizo de esas preguntas lógicas que siempre hacen las mujeres previsoras. José, ¿y a dónde vamos a dormir? ¿Reservaste algún lugar? María, vamos a encontrar algún lugar. Cuando llegaron a Belén, me imagino que la noche era oscura y José comienza a preguntar de hostal en hostal, ¿hay campo? ¿Hay espacio? No, estamos todos llenos. Toda la ciudad está llena. Todos han venido a empadronarse. De repente, el dueño de aquel pequeño hostal observa que la dama está embarazada a punto de dar a luz y se le ocurre la idea, bueno, tengo el establo donde duermen y comen los animales. Ahí podrían dormir. José seguro dijo, María, no hay otra alternativa, pues vamos. Y limpiaron el lugar donde comían los animales, que era hecho de piedra, es decir, era un lugar donde se podía asear. Y ahí nace en el pesebre el Salvador del mundo. Pero no es que era rey, nació en el lugar más sencillo, más humilde, más insignificante. Se calentaba con el respirar de los animales. José y María con 1000 preguntas. Seguro María decía, pero José, ¿quién nos va a ayudar a traer al niño al mundo? Yo lo haré. Alguien puede ayudarnos. No dice el detalle. ¿Quién ayudó en el parto de María? Pero ellos estaban sorprendidos. Recuerde, eran jóvenes, inocentes, recién casados, con 1000 preguntas. La noche era oscura. La pobreza parecía que era extrema. No había ni siquiera aunque hubiesen tenido dinero para pagar un lugar digno donde nacer. Pero era el lugar exacto, porque era el mensaje que Dios quería darnos. Él vino a humillarse, estando en condición de Dios y siendo Dios. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se humilló y se humilló hasta lo máximo para venir a ser siervo de todos. Fue ahí, en medio de esa noche maravillosa, cuando en las afueras del pueblo, observe bien, en la misma región, en esa misma región, no era casualidad, había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando, cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente. ¿Ustedes se imaginan qué maravilloso estar en una oscuridad profunda y de repente el cielo se abre y el ángel aparece y la gloria se manifiesta? Y quedaron sorprendidos y llenos de temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque vengo a traerles una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto les servirá de señal. Observe la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No era normal. Esa era la señal. Perdón, ¿ha nacido un rey en un pesebre, en un establo? Ellos sabían de lo que estaba hablando. Repentinamente apareció con el ángel una multitud, se imagina, huestes celestiales que adoraban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre todos los hombres que gozan de buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba estas cosas y meditaba en su corazón en ellas. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal como se les había dicho. Lucas 2, del 8 al 20. Cuando yo veo esta escena, ¿usted se imagina a estos pastores vestidos sencillos entrando a un palacio? No los hubiesen dejado entrar.
Es que Dios se revela a los humildes, a los que tienen corazón dispuesto, a los que quieren escuchar. Yo me imagino que ellos cumplían su misión en el campo. Estaban en silencio, cuidando las ovejas de que no llegaran animales para atacarlas, dialogando entre ellos, y de repente el cielo resplandece y el ángel les habla directamente. Les cuenta que ha nacido el Salvador del mundo. Era el cumplimiento de todas las profecías desde el Génesis. Todas las profecías se estaban cumpliendo en ese mismo momento, esa misma noche. Recuerde, José y María seguro tenían preguntas. ¿Qué haremos, José? ¿A dónde viviremos? No podemos regresar a Nazaret tan pronto con el niño pequeño. No te preocupes, María, Dios nos va a guiar. Y de repente los pastores son movidos. Yo quisiera haber estado ahí. La pregunta que surge: la estrella camina, el cielo quiere hablar, el ángel trae una noticia. ¿Quiénes lo escuchan? Los que tienen un corazón dispuesto, los que tienen voluntad para oír el mensaje, los que no corren deprisa, los que no están acelerados, los que no están confundidos, los que cumplen su trabajo en la noche. Yo quiero estar sensible para oír la voz de Dios y el ángel hablar a mi corazón y que me revele que el Rey ha nacido. Dejándolo todo, se fueron a donde estaba José y María, y ahí estaban, tal como el ángel lo había dicho, y adoraron al niño porque era el Mesías, y le contaron a José y a María, y María atesoraba esto en su corazón. Yo quiero decirte algo: Jesús viene a nacer en el corazón que es como un pesebre, un corazón abierto, humilde, no egocéntrico, no que corre, no que está distraído, sino que puede detenerse para escuchar el canto de los ángeles. Me pregunto, si otras personas estaban cerca, ¿por qué no vinieron? Algunas otras personas habrán escuchado y visto aquel esplendor y aquella gloria. ¿Quiénes lo vieron? Lo vieron los de corazón sencillo y corazón humilde, los que están dispuestos a venir a adorar a Dios. Muchos vivieron milagros. Por ejemplo, 10 leprosos fueron sanos. Un leproso en aquel momento era una enfermedad terminal que excluía a las personas de la sociedad y de la familia. Tenían que anunciar que eran leprosos, tenían que anunciar que ellos estaban cerca. Su cuerpo comenzaba a caerse en pedazos porque la sensibilidad se comenzaba a perder. Y de repente gritan, claman y gimen a Jesús que pasaba por ahí: ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Jesús los mira y les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. En el camino experimentan el milagro, pero corren olvidando el milagro, y se olvidan de que el milagro realmente consiste en encontrarnos cara a cara con Jesús. No es fácil entender que el niño que está en ese establo, en ese comedero de animales, es el Salvador del mundo. No es fácil. No es fácil darnos cuenta que estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. María y José tenían preguntas. Hay otra escena a la que quiero llevarte, pero antes quiero contarte que en Enfoque a la Familia hemos creado un calendario de Adviento, un calendario que trae reflexiones maravillosas para que los padres puedan hacer una tradición, sentarse cada día y en unos 10 a 15 minutos puedan enseñar una lección de Navidad a sus hijos. Puedes descargarlo en el botón que está en este video y vas a tener acceso a todo este calendario. No tiene costo. Comparte esta noticia también con otras familias que tengan niños para que puedan disfrutar las lecciones de Navidad. Yo tengo otra reflexión que puede ayudarnos a descubrir el milagro. Mateo capítulo 1 nos habla del nacimiento de Jesús desde el aspecto de José. Estaba María embarazada, viene en el capítulo 1 de Mateo y le cuenta a José lo que vivió. Un ángel me visitó, he confirmado que estoy embarazada. José, estaban a punto de casarse ellos dos.
José no entiende lo que ocurre, pero José tiene un corazón justo. Y José piensa en dejar a María en secreto. En secreto, porque la ley lo facultaba para decir que María había cometido adulterio, que estaba embarazada, porque José no entiende lo que María le está hablando, pero José tiene un corazón justo y decide dejarla en secreto. Es decir, José es bueno en su corazón. Las pruebas, las dificultades, las preguntas que vivió José en su Navidad, donde estaba a punto de convertirse en el padre del Hijo de Dios o podía rechazar esta invitación. José no se apresura en tomar una decisión, no levanta un pleito en ese momento, no le grita a María, solo le expresa su asombro, tiene preguntas, me imagino que hace silencio y esa noche se duerme. En el sueño el ángel le habla, el mismo ángel que había hablado a María y le había aparecido a María. En el sueño el ángel le habla y le dice: José, no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo no es un adulterio, es obra del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el santo ser que nacería de una virgen, es decir, que no haya tenido contacto sexual con ningún hombre, nacería de una virgen. Por lo tanto, tienes que respetarla hasta que el niño nazca. Le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, para que se cumpla toda la profecía. Cuando José se levanta, recibe a María. Ese recibe es que eligen casarse, deciden casarse, y desde entonces José se convierte en el padre del Hijo de Dios. Pues Jesús es conocido como el Hijo de José y de María. Quiero llevarle a un detalle que no está registrado en la Biblia, pero que uno puede leer entre líneas. José no es el padre del niño. José se casa con María. Comienza a observar que el vientre de María crece. Pero yo me imagino que José no dice mi hijo. Yo creo que la primera vez que José dice cuidado con mi hijo es cuando el niño nace y lo tiene en brazos y se da cuenta que es real, que el niño llora, que es frágil, que el niño está en sus brazos, que abre los ojos, sus miradas se clavan y me imagino que en alguno de esos momentos, en la noche oscura, estando solos José y María, José por primera vez le dice a María: mi hijo amado. ¡Wow! ¿Te imaginas la alegría, la paz, la ilusión? Ahora María no solamente se sentía amada por Dios Padre, sino que se sentía amada por su esposo. Y las preguntas, las inquietudes que tenía José en su corazón comenzaban a disiparse porque Dios comenzaba a dar señales de que aquello era milagroso, de que él realmente se había convertido en el Padre del Hijo de Dios, para que se cumpliese la Escritura de que iban a ser del linaje real de David. Por eso José estaba ahí. Esto me lleva a reflexionar de que ninguna de nuestras relaciones es casual. José y María no se casaron por casualidad. Estaba escrito el que ellos se encontraran, el que ellos se unieran, pero también requería una decisión valiente. Si estás viviendo un momento de conflicto en tu matrimonio, en tu vida de familia, tienes preguntas sin respuestas, inquietudes, temor, vives decepción, no corras, no te apresures. Presenta tu dolor, tus preguntas, tu decepción, tus inquietudes delante de Dios y deja que Él te hable. Permite que tu corazón se convierta en un corazón justo, bueno. Lo opuesto a un corazón justo es un corazón injusto, un corazón que recrimina, que humilla, que lastima, que grita, que golpea, que ofende, que avergüenza en público. Mas José nunca evidenció a María que ese hijo no era suyo. José protegió a María, cuidó a María, amó a María
y se convirtió en instrumento de Dios y fue incluido en la historia maravillosa para ser conocido José como el padre del Hijo de Dios. Es hermoso. Navidad es gloriosa. Note bien que en Lucas, José y María, estando en Belén, cumplen con el rito después de la cuarentena de llevar al niño a presentar en el templo. Y ahí estaba Simeón, un anciano a quien el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin ver al Salvador del mundo. Y estaba una profetisa llamada Ana. Y cuando José y María llegaron al templo, ellos se encontraron y Simeón profetiza y bendice al niño y le habla a María afirmando a María. María todavía tiene preguntas y José tiene inquietudes, pero cada uno de estos encuentros afirmaban su fe y le decían que van bien. Por eso debemos de entender que en Navidad no significa que no hay preguntas, que no hay dolor, que no hay incógnitas. Pero quiero decirte que Dios te dirá que en medio de tu noche oscura, como la de los pastores, como la de María, porque tuvo que nacer en un establo, en un comedero de animales. ¿Por qué José? En medio de esta realidad, Dios quiere afirmar nuestra fe, quiere animarnos, quiere llevarnos de su mano y quiere decirnos que no estamos solos, que Él irá con nosotros, que veremos el cumplimiento de la gloria. Hay otra pregunta que José y María tenían. No podemos quedarnos en el establo. No, María, déjame buscar una pequeña casa que podamos pagar con nuestro propio dinero. Y buscaron una pequeña casa en Belén, mientras María se recuperaba, mientras los ritos propios eran cumplidos. En medio de eso volvemos al libro de Mateo. Y ahí encontramos en el capítulo 2 que venían caminando por el desierto unos sabios, unos magos. Magos porque eran de la tribu medo-persa, eran sabios que en algún momento comenzaron a ser esclavos, pero eran científicos y ellos aprendieron a leer el mensaje de los astros y Dios les reveló que la estrella que caminaba revelaba que había nacido el Hijo de Dios. En algún momento esta estrella desaparece y ellos terminan yendo a Herodes a buscar al rey que ha nacido. Herodes dice que aquí no ha nacido un rey, que él es el rey. Pregunta a los sabios, a los fariseos, a los estudiosos, y los estudiosos dicen que va a nacer en Belén. Él les dice que vayan, que adoren al niño cuando lo encuentran y que vuelvan y les cuente. Pero ellos se van. Cuando ellos salen de Jerusalén, entre Jerusalén y Belén más o menos pueden haber unos 10 a 15 kilómetros. Era cerca. Quiere decir que estaban cerca de donde había nacido Jesús. Recuerde, Jesús ya no estaba en el establo, estaba en una pequeña casa. La estrella vuelve a brillar en el cielo y los magos comienzan a ser guiados por la estrella hasta que la estrella se posa sobre la casa y ellos entienden que en esa casa humilde, con ese matrimonio, con preguntas, con inquietudes, y ese niño que llora, es el Salvador del mundo. Llegan, se postran, lo adoran, cuentan lo que ha ocurrido y presentan sus ofrendas, oro, incienso y mirra. El que había nacido era rey, oro, se le adoraba, incienso y mirra anunciaba que era sacerdote y que también que iba a morir. Pero esa provisión, esos obsequios, en ese momento ayudan a José a que ese mismo día el ángel le aparece y le dice: tienes que irte de Belén, no a Nazaret, sino a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes va a venir a matar al niño, a querer matar al niño. Los magos, guiados por el Espíritu de Dios, no vuelven a informar a Herodes, sino que se van por otro camino. ¿Sabes? En Navidad Dios nos dirige.
nos dirige sobrenaturalmente. A veces pareciera todo normal. La noche, el día, la mañana, el llanto del niño, come, hay necesidad. María puede preguntar, ¿nos alcanza el dinero para pagar la casa? Sí, María. Tal vez José tenía preguntas sin respuestas. El dinero comenzaba a escasear. La noche comenzaba a llegar. ¿Cómo lo voy a pagar? Y de repente llega la provisión de Dios sobrenaturalmente y la historia continúa escribiéndose. En Navidad ocurren tantas cosas maravillosas. La estrella camina. ¿Ha visto usted una estrella caminar? Pues esta camina y nos guía al destino correcto. ¿Ha visto una estrella que está y luego no está porque desaparece? Esa estrella está y no está, desaparece. Todo tiene sentido. Los magos tenían que llegar a advertir a Herodes, a despertar celo en Herodes. Todo estaba escrito. Se comenzaba a cumplir cada detalle. En el nacimiento de Jesús, todas las profecías se comenzaban a cumplir. Previamente, Zacarías y Elizabeth, después de ser ancianos, milagrosamente siendo Elizabeth estéril, queda embarazada. Y ella es la madre de Juan el Bautista. María y Elizabeth son parientes. Se acompañan, hay una relación entre ellos. Quiere decir que Jesús y Juan el Bautista eran familia, eran cercanos. Y Dios estaba levantando a un profeta que anticipaba la venida del Hijo de Dios como Juan el Bautista y al Salvador del mundo, nacido en un comedero de animales. Esa es Navidad. Navidad está lleno de preguntas, de escenas extraordinarias y maravillosas, de hombres y mujeres normales como usted y como yo. Muy pocos se dieron cuenta que esa noche era Navidad. El Rey había nacido para darnos vida. El Mesías había nacido para salvar la humanidad. El cielo quería revelarlo a todo el mundo, pero no todos estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Hoy todos corren, están distraídos, todos comen, todos van de un lugar a otro, pero ¿habrán algunos pastores que se detendrán para adorar al Salvador del mundo que ha nacido? Algunos dejarán la comodidad del palacio, como los sabios de Oriente, para recorrer el desierto, ir a un camino que no saben a dónde los llevará, pero que saben que tienen que ir a adorar al Mesías. Detente con tu familia y convierte tu hogar en el establo. Permite que Jesús nazca, que tus hijos puedan aprender las lecciones que guían a Jesús. Para eso hemos creado un calendario totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Usted puede bajarlo en el botón que está al pie de este video y usted puede guiar a sus hijos cada día de diciembre en una reflexión de unos 10 a 15 minutos donde ellos aprenderán lecciones maravillosas que les va a revelar el verdadero significado de la Navidad. Espero que usted lo disfrute y quiero animarte en el nombre del Señor a que te detengas. No corras. La ciudad está llena. Todos corren. Buscan dónde hospedarse, dónde comer. En el establo hay un matrimonio joven. Y esa noche se escucha el llanto. El Salvador del mundo ha nacido. El cielo no puede contener la emoción. Los ángeles lo anuncian. A quien está dispuesto a escuchar, a quien está quieto en la noche, a quien se detiene para creer. El cielo se abre. Una legión de ángeles canta. Yo quiero escuchar el cielo cantar, la legión de ángeles cantar. Quiero ir al ángel guiarme al pesebre para yo convertirme en ese lugar sencillo donde Jesús nazca. No nace en corazones orgullosos, en gente ocupada. No nace en corazones heridos. Nace en corazones dispuestos, que aunque tienen preguntas sin respuestas, que aunque tienen dudas,
que aunque tienen temor, que aunque viven decepciones, José no había reservado a dónde dormir. Seguro habrá habido alguna discusión entre José y María. Seguro, es normal, pero decidieron obedecer, decidieron creer y decidieron ajustarse a la realidad para que se cumpliera la Escritura. El rey había nacido en el lugar más humilde de la tierra para salvar a toda la humanidad. Pido a Dios que Él nazca en tu hogar, que haya reconciliación, que Él seque tus lágrimas de dolor, porque tal vez en esta Navidad no está alguien que has perdido. Has llorado, tienes preguntas, tienes inquietud. ¿Cómo vendrá la provisión? Yo puedo decirte que José y María vivieron las mismas preguntas, los mismos temores, los mismos miedos que tú vives. Pero cuando Jesús nació, Jesús vino a dar vida y en Él el sustento necesario para ir adelante. Jesús nació para darnos vida y vida eterna. Todo aquel que le reciba en su corazón con humildad y sencillez, como los pastores, como los sabios de Oriente, como José y María, serán salvos. El cielo resplandecerá en nuestros corazones. Escucharemos el canto de los ángeles, el anuncio del nacimiento. Tendremos la provisión de la eternidad. No faltará nada. Iremos al lugar correcto, a Egipto en algún momento, a Belén antes, y volveremos un día a Nazaret para criar a nuestro hijo, para seguir adelante en familia, para construir una historia. Puede que tengas las preguntas de José: ¿debo seguir con mi familia o no? Vivo una decepción, un momento de preguntas, me siento mal. Yo te animo a que no te vayas, a que te reconcilies con los tuyos, a que ames a María. Aunque no entiendas lo que ha ocurrido, ama a María, ama a tus hijos y sé parte de esta gran historia. Déjame terminar contándote algo que me ocurrió hace muchos años. Un día estaba en casa con Helen, estábamos recién casados. De repente se para un taxi en la puerta, tocan el timbre. En ese momento Helen y yo éramos pastores en San José, Costa Rica. Sale del taxi el chofer y dice: hola Sixto, hola, ¿qué tal? Lo reconocí, era un miembro de la iglesia. Sixto, yo estaba de taxi en el aeropuerto. De repente salió una dama embarazada. Estaba llorando, me acerqué a ella. Le pregunté qué le pasaba. Ella venía de Chile con el esposo. Hacían escala en Panamá. A ella la subieron al avión y el esposo no pudo subir porque no tenía visa. Ellos tenían que salir del aeropuerto en Costa Rica a hacer escala, pero al esposo no lo dejaron subir porque no tenía visa para entrar a Costa Rica. Ella tenía doble nacionalidad chilena y canadiense, y como es canadiense, allá la dejaron entrar. No tenía dinero, estaba angustiada, estaba sola, estaba llorando. Cuando ella me contó la historia, yo le dije: yo sé dónde llevarla. Suba al taxi. La subió al taxi y ahora una dama embarazada estaba en la puerta de nuestra casa. Helen y yo le abrimos la puerta, la recibimos en casa, escuchamos su historia. Estaba llorando, angustiada, no tenía dinero, no conocía a nadie, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Y ella dijo: ese taxista me ofreció la mano, me trajo hasta acá. Ella estuvo con nosotros unos 7 días. Fue un momento hermoso para amar a aquella mujer embarazada, atenderla, cuidarla, darle hospedaje y luego ayudarla a que siguiera su viaje para encontrarse con su esposo. Iban rumbo a Canadá. Casi han pasado 40 años y muchas veces me pregunto si un día me encontraré a un caballero que me diga: yo soy aquel niño que nació, mi mamá estuvo en su casa. ¿Sabe? Todos hemos hospedado a alguien. Y cuando me preparaba para hacer esta reflexión, recordé esa escena. Nunca lo olvido. Nunca olvido el momento en que
Esta joven lloraba, esta joven tenía preguntas. ¿Por qué si servimos a Dios? ¿Por qué si amamos a Dios? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Son misterios, uno no lo sabe, pero aquel día Helen y yo fuimos al establo para dar cobijo a una María. Y doy gracias a Dios por eso. Yo quiero animarte a que en esta Navidad puedas abrir tu casa, extender tus brazos, pensar en alguien que no conozcas tal vez, o que conozcas, pero que puedas ofrecerle tu amor, tu calor, tu abrigo, y que tú seas y tu familia sean el pesebre donde Jesús se manifiesta, donde Él reina y donde trae luz y donde vemos la profecía cumplirse. Estamos aquí para servir a los demás y eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer. Espero que tengas una feliz Navidad y recuerda, principalmente, encuéntrate cara a cara con Jesús. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Te deseo la mejor de las Navidades. Que cada lección de la Navidad, cada experiencia se revele a tu vida. Que puedan disfrutar con sus hijos este calendario de Adviento que hemos elaborado para que puedan reflexionar y que en estas pequeñas reflexiones Dios vaya marcando el corazón de tus hijos y se genere una tradición que en cada Navidad puedan ver este calendario y puedan repasar las lecciones que hay alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Descárgalo, está en el botón al pie de este video. Te envío un fuerte abrazo. Helen y yo, mis hijos, mis nietos y todos mis compañeros de Enfoque a la Familia, te deseamos una feliz Navidad. Jesús nació para darnos vida. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.